tal? Buenos días, amigos y amigas internautas. Bueno, que nos acompañan en el inicio de una nueva semana. Esto es El Salvador Today. Es un verdadero placer poder llegar hasta donde ustedes se encuentran, ya sea en nuestro país o fuera de nuestras fronteras. Siempre es un verdadero placer. Este día quiero darle la más cordial bienvenida a quien ya es un amigo de nuestra casa, que siempre nos ayuda a analizar y entender los temas que definen el rumbo de nuestro querido El Salvador. Él es Eduardo Escobar, director ejecutivo de Acción Ciudadana. Eduardo, ¿qué tal? Buenos de nuevo, días. Mil gracias por estar aquí. No, gracias, siempre un gusto. Qué bueno que pueda acompañarnos. Les recuerdo también que este primer bloque es una fina cortesía de Megablog. Los mejores bloques de concreto los encuentra aquí en Megablog. Visítelos en el kilómetro 34,5, carretera Sitio del Niño a Quesaltepeque, San Juan o Pico La Libertad. Será un placer atenderle. Además, recuerde su sitio web megablog.com.sb. Además, si me lo permiten, también quiero leer algunos de los principales titulares que desde ya pueden encontrar en nuestro sitio web cronio.sb. A continuación, municipios de San Jorge y Chinameca en San Miguel con suspensión de clases este lunes debido a las lluvias. Además, en fotos y video, camión que transportaba guineos hacia la Tiendona se accidenta esta madrugada. Esto ocurrió en carretera Los Chorros. Asimismo, policía repele ataque armado de pandilleros en Zaragoza que termina con la muerte de uno de los atacantes. Esto y más, desde ya lo puede ver en cronio.sb. Eduardo, de nuevo reitero la bienvenida. Hay muchos temas que queremos tratar, pues aprovechando su presencia. Pero, bueno, hay que entender, digamos, que las prioridades en la administración pública, en la cosa pública, son muchas, ¿no? Se multiplican, uno puede concentrarse en una cosa, pero hay siempre demasiados temas encima. Vamos a empezar un poco por lo que este gobierno le ha puesto prioridad, y es que también, bueno, aparte del combate a la inseguridad, ¿no? También está el tema del combate a la corrupción, que es germen también de la inseguridad, del bajo desarrollo, de un montón de circunstancias que desembocan pues en la crisis social de inseguridad que El Salvador ha estado atravesando también en los últimos años. Yo quisiera pedirle para iniciar un análisis muy general de cómo ha visto el avance y el trabajo, y principalmente los términos legales en que se ha planteado las ICIES. ¿Tiene la base sustentable para comenzar el trabajo de forma contundente para poder, tal vez, ya sabemos que no va a ser pronto, pero sí dentro de algunos meses poder conocer casos ejemplarizantes de la corrupción de la que ha estado plagada el gobierno, y comenzar de esa forma un cambio? Yo creo que va a depender del tipo de comisión que al final se logre implementar por parte del Ejecutivo, y esto creo que es importante señalarlo, porque si estamos ante la presencia de una posible aprobación de una comisión internacional, pero que viene ratificada por la Asamblea Legislativa, el respectivo convenio, entonces estamos hablando que sí hay un margen alto de posibilidades de que se pueda identificar redes de corrupción, se puedan investigar y se puedan llevar a juicio y sancionar a las personas que están involucradas en ese tipo de actos. Si es así, si es una comisión presidencial, vemos más restringidas las posibilidades, porque solo se limitaría, por ejemplo, a indagar, investigar y poner en conocimiento de los tribunales de justicia y de la Fiscalía General de la República a personas que están cometiendo algún tipo de ilegalidad dentro del Ejecutivo. Por ejemplo, aduanas. Creo que aduanas es un ejemplo de lo que puede pasar en una red de corrupción. Si tenemos en cuenta lo que pasó en Guatemala. El caso de La Línea era una defraudación aduanera que se estaba dando, dirigida desde el presidente de la República. Entonces, supongamos que algo de eso pasara, por ejemplo, en aduanas, para poner un ejemplo. Entonces, el presidente de la República con esta comisión podría investigar ese caso que si se estuviera dando en las aduanas nacionales, que hay una red de corrupción que está evadiendo el cobro y el pago de impuestos de importación, por ejemplo. Hasta ahí podría llegar esa comisión. O sea, investigar, determinar qué está sucediendo esto, cuál es el mecanismo, ponerlo a conocimiento de la Fiscalía, y que la Fiscalía inicie la respectiva investigación y judicialización del caso. Pero no podría llegar a una red de corrupción que, por ejemplo, involucrara, por mencionar un ejemplo, el órgano judicial. Es decir, una red de jueces que estuviesen vendiendo impunidad, por ejemplo, en casos particularmente casos que tienen que ver con corrupción, por poner un caso. Entonces, el alcance de la comisión la va a determinar
el tipo de comisión que se termine implementando. Si es una por medio de un tratado internacional, tiene más posibilidades de tener un amplio margen de incidencia en el tema de corrupción e impunidad, pero si es nacional, a nivel de ejecutivo, pues se va a ver restringida las capacidades de investigación y sobre todo el impacto que pueda tener. ¿Qué papel puede jugar en este momento? Le pregunto si es un escenario posible, la presión pública, desde el punto de vista en que al crearse dentro del Ejecutivo una comisión con estos objetivos, se puede demandar también al Legislativo y al Judicial en su momento que dé los permisos, digamos, que se abra a una investigación o al funcionamiento de una comisión similar como la que ha lanzado el Ejecutivo. Va a depender, o sea, es que el punto es quién tiene la potestad de investigar el delito. La Fiscalía. Es la Fiscalía, entonces no podemos estarle dando esa potestad, por ejemplo, a una comisión presidencial para que investigue. O sea, es que creo yo que también hay que tener claro que es por medio de la Fiscalía que se debe realizar la investigación del delito, sea una comisión presidencial o una comisión internacional. O sea, en esta ecuación no podemos excluir a la Fiscalía General de la República. Entiendo. Porque es, según la Constitución, quien tiene el monopolio de la acción penal, de la investigación del delito. Y en esa medida, cualquiera de las dos formas siempre tiene que pasar por la Fiscalía, ya sea una comisión presidencial o una comisión internacional ratificada por la Asamblea Legislativa. La Fiscalía en estos casos, y usted como abogado tal vez me puede aclarar un poco, la Fiscalía en casos de corrupción puede actuar de oficio o necesita siempre una denuncia. ¿Cómo puede la Fiscalía, cuya función es investigar, castigar, perseguir delito, actuar en una situación o con el objetivo de prevenir? Es que en los casos de corrupción, por ejemplo, si bien los delitos que involucra son de instancia pública, sí, pero necesitan siempre de una notificación, de un aviso. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, la Fiscalía puede actuar de oficio en un homicidio, ¿sí? Encuentra el cadáver y eso automáticamente, claro, lo habilita a hacer la investigación de quién es el hechor del asesinato. Pero en el caso de corrupción, no va a encontrar nada evidente. O sea, no es que va a notarse así evidentemente que hay un acto de corrupción, y en esos casos es donde la denuncia se vuelve importante. Es decir, un empleado, por ejemplo, de una institución pública que sabe que se están realizando licitaciones amañadas, por poner un ejemplo, esta persona es la que, por medio de su denuncia, puede activar el mecanismo de la justicia. Por eso es que se ha venido señalando que hay que establecer un sólido sistema de denuncia, de protección de denunciantes y de testigos. Okay. ¿Por qué? Porque la Fiscalía no se va a dar cuenta que está sucediendo un ilícito de corrupción en una entidad pública. O sea, si no es por medio de denuncia, va a ser difícil. Pero eso no quita que la Fiscalía, al conocer la noticia de un crimen de corrupción, pueda actuar de oficio. En todo caso, para el fortalecimiento de la Fiscalía, bueno, y lo tengo que preguntar así, ¿para fortalecer la Fiscalía solo se necesita más dinero? No. ¿De qué otro modo se fortalece? Ese es un aspecto obviamente fundamental, el tema de los recursos económicos, porque por medio de ellos es que se puede contratar a más personal, etcétera, o sea, por medio de estos mecanismos. Pero también la Fiscalía necesita recursos y apoyo técnico en diferentes áreas, o sea, y que no va solo con el dinero, sino que estamos hablando, por ejemplo, de cómo prueba el delito. En un evento reciente organizado por la Funde, el fiscal hacía ver que tienen miles de testigos en procesos judiciales a los que deben de proteger. Correcto. Entonces decía, no tenemos la capacidad de hacerlo, no tenemos los recursos para darle protección efectiva a estas personas. Eso no contribuye mucho, digamos, cuando la gente escucha ese tipo de cosas. Pero es que son las realidades, o sea, sí, son las realidades. Entonces, un panelista le decía,
que un mecanismo para ya no verse en esos problemas financieros de proteger testigos y que obviamente sufra el proceso penal un menoscabo, porque si el testigo se retira o lo retiran, entonces obviamente la fundamentación de la acusación tiene un elemento menos pues para sustentarse. Entonces decía, ¿por qué no pensar en darle más capacidad a la fiscalía, este panelista, con prueba científica? Así usted se quita el problema de estar protegiendo a los testigos. Es decir, hay un homicidio, ¿cuál es la forma o cuál es el mecanismo de prueba predilecto o el más utilizado? Es el testigo. Correcto. Un testigo vio y dijo, sí, efectivamente fulanito estuvo ahí, él sacó su arma y le disparó a la persona. Esa es la forma de probar. Y nos decía este panelista, pero ¿por qué no con prueba balística, por ejemplo? O sea, con uso de tecnología para determinar, tener un registro muy bien detallado de quienes portan armas, tener ya registradas todas las armas, porque como cada arma tiene una huella digital, por decirlo así, cuando dispara. La marca de las estrías en el proyectil. Exacto, entonces, ¿por qué no tener ese registro y comprobar mediante prueba científica la participación de esta persona en el delito? Entonces, ahí es un tema de que la tecnología puede fundamentar de mejor manera las acusaciones de la fiscalía y tiene otros efectos derivados, que en este caso reduce los costos que le implica a la fiscalía, por ejemplo, la protección de testigos. Entonces no solo es un tema de recursos, sino que cómo aumenta la capacidad técnica de investigación de la fiscalía. En ese aspecto, yo lo que quiero también que me ayude un poco a entender es la cultura que se necesita dentro de una institución, porque la parte de la falta de recursos creo que todos la entendemos, ¿verdad? De algún modo, ya sea en las familias, en la empresa, instituciones, se vive en determinado momento, determinado grado, lo que implica no tener recursos suficientes para echar a andar un proyecto o hacer las cosas al nivel que se desearía. Pero también, digamos, esa sobrecarga de trabajo, los problemas en los que se han visto involucrados los fiscales anteriores también generan una cultura dentro de la institución, y no hablo solamente del fiscal general, no, que pues sí, lo hemos cambiado casi cada 3 años, pero la cultura de quienes están dentro de la institución, de sus directores ejecutivos, de sus directores, de sus mandos medios, y por supuesto, ¿no?, de quienes están agobiados con 3.000 casos encima. ¿Cómo se necesita evidentemente un cambio, necesita un giro drástico? ¿Cómo se logra eso desde fuera? Bueno, obviamente cada institución pública logra generar un tipo de cultura institucional, una forma de cómo opera, una forma de cómo interpreta su mandato constitucional, o sea, lo que le corresponde hacer, y cómo cree que es la forma mejor de hacerlo. Y obviamente lo que usted plantea ya involucra el tema de las personas que le dan vida a las instituciones, o sea, cómo estas personas hacen que la institución funcione, cómo estas personas hacen que esta institución cumpla con su mandato. Sin duda, creo que en esta lógica de fortalecimiento de las instituciones debe de hacerse una revisión de todo el personal que está dentro de las instituciones para, en primer lugar, determinar si cuentan con la idoneidad de vida, luego para ver si tienen, y sobre todo en estas instituciones de control, si tienen la probidad necesaria para estar desempeñando ese cargo, y obviamente indagar de alguna manera el tema de la independencia. Y esto es importante porque estas instituciones, pese a que son los titulares los que toman las decisiones, pero a nivel operativo hay varios aspectos que inciden en la decisión final y en los resultados finales. Por decir algo, el fiscal puede dar una directriz de investigar el delito bajo estos criterios, pero si al final mandos medios o los fiscales asignados al caso, los fiscales auxiliares, vienen y obvian ciertos procedimientos, etcétera, etcétera, eso va a significar que se tenga un resultado diferente al que preliminarmente se planteó. Entonces, el punto es que estos cargos medios tienen un nivel de incidencia en los resultados al final
que tienen las instituciones, en este caso las que combaten la corrupción. Entonces ahí es donde también entra el otro debate que se está planteando desde sociedad civil y que tiene que ver con reformas a la ley de la función pública, a la ley de servicio civil, o sea, establecer una nueva ley de la función pública donde se garantice o se tienda a garantizar que se escogen a las mejores personas para ocupar los cargos, o las idóneas para ocupar los cargos en las diferentes instituciones estatales. Entonces el tema de la fiscalía creo que no escapa a este aspecto de cómo verificamos esas situaciones dentro de la institución. Excelente. Quiero, si me permite, Eduardo, ir a un breve corte comercial, pero hay otro tema que creo que es importante y es cómo se da el ejemplo en el combate a la corrupción, y Acción Ciudadana pues recientemente también hizo un análisis o un estudio, ¿no? para ver cómo los funcionarios del actual gobierno también han ido dando ese ejemplo a través de lo que es una herramienta fundamental, que es la presentación de los informes o de las declaraciones patrimoniales. Por favor, acompáñenme un breve corte y conversamos sobre eso enseguida cuando regresemos. Acompáñenos usted también, amigo y amigo internauta. Esto es El Salvador Today. No se nos vaya. Si sabes que matas al planeta, ¿por qué seguís comprando papel? ¿Por qué ser esclavo de un horario cuando te damos la libertad de tener todo en tu mano siempre? Si la información pasa en cualquier momento, ¿por qué vas a esperar a que alguien te la cuente? En Diario Digital Cronio, dejamos en el pasado lo tradicional para que vivas el futuro con nuestra multiplataforma. Ingresa a www.cronio.sb. Noticias Online. Qué bueno que permanece con nosotros. Esto es El Salvador Today. Nos encanta que nos esté sintonizando a esta hora de la mañana. Continuamos conversando con Eduardo Escobar, director ejecutivo de Acción Ciudadana. Eduardo, como lo decíamos al final del bloque anterior, creo que lo principal, especialmente en un país como El Salvador, que viene de años de corrupción institucionalizada, entroncada, metida definitivamente en todas las estructuras de gobierno, es importantísimo dar un ejemplo, ¿no? Y sabemos que pues los funcionarios del actual gobierno todavía estaban pendientes, la mayoría de ellos, se les ha hecho llamados desde diferentes, incluso desde dentro de sus aliados políticos se les han hecho llamados para que se le dé prioridad a este tema de la declaración de patrimonio. ¿Cómo avanzan en ese aspecto, según un estudio que entiendo hizo Acción Ciudadana? Bueno, solo quiero agregar algo. Creo que es más allá de dar el ejemplo, sino que te cumplir con la obligación legal y constitucional que tienen los funcionarios. Bien, sí, correcto. O sea, es una obligación que creo que la ciudadanía tiene que tener clara. Nosotros analizamos el estado de presentación de declaraciones de entrada y de salida de los funcionarios públicos que ejercieron cargos de diputados o diputadas en la legislatura anterior y en actual, o sea, la de 2015, 2018, 2018, 2021. También a los servidores públicos del quinquenio anterior, es decir, la presidencia 2014-2019 y la actual. O sea, nos fuimos a esos dos periodos, tanto sí, legislativo como del presidente de la República, del Ejecutivo. Y entonces en esa medida encontramos, por ejemplo, que hay 200
285 declaraciones de las 283 declaraciones de patrimonio de cese de funciones del quinquenio anterior, funcionarios anteriores que no las han presentado hasta el 12 de septiembre. O sea, hay 283 exfuncionarios o que probablemente todavía están ejerciendo el cargo del anterior gobierno que no han presentado su declaración. Del actual gobierno nosotros encontramos que se habían presentado 144 declaraciones, pero 63 de ellas eran extemporáneas, o sea, se pasaron de los 60 días que da la ley, y se tenían pendientes 51 declaraciones de toma de posesión que no se habían presentado. Esto creo yo que es importante también recalcar que es, aparte de obligación constitucional y legal de los funcionarios que determina la ley, pero es un mecanismo primario de prevención de la corrupción. O sea, porque la declaración de patrimonio lo que le hace ver, o lo que hace ver, es la composición patrimonial de cada uno de los funcionarios públicos, es decir, cuántas deudas tiene, a cuánto asciende su patrimonio, etcétera, etcétera. O sea, eso es importante verlo, porque si nosotros observamos que un funcionario público que gana $3,000 al mes y va a estar está 5 años en el frente del cargo, y que al ingreso tenía un patrimonio de $50,000 y con ese salario termina con un patrimonio de $1 millón a los 5 años, entonces ahí hay algo que no cuadra. O sea, hay un problema de que este funcionario probablemente se vio involucrado en enriquecimiento ilícito, a menos que compruebe que, por ejemplo, una herencia familiar incrementó su patrimonio, o que tenía su empresita y esta prosperó. O sea, pero en general, un funcionario, un empleado público de los que manda la ley, debe de dar a conocer a la adquisición de probidad la composición de su patrimonio para, cuando sale del cargo, garantizar la legalidad de su patrimonio, o sea, que su patrimonio no se incrementó de forma ilegal. Y esto, es una forma preventiva de corrupción. ¿Por qué se vuelve tan importante en términos, digamos, de prevención este documento? Si sabemos que, por ejemplo, la corrupción toma diferentes formas y además métodos, no busca escondrijos, busca cualquier recoveco legal para procurar esconder no solamente de dónde ha venido el dinero, sino ese incremento patrimonial, por ejemplo. Y también qué relevancia toma a partir del hecho de que esto solamente le sirve, entiendo yo, me corrigen por favor, que solamente le sirve a la sección de probidad, que es otra institución, otra entidad, digamos, a la que le faltan manos, pies, músculo, dientes, claro, entre otras cosas, para ejercer su función con toda la fuerza necesaria. Bueno, obviamente mucha de la corrupción no se va a ver reflejada, o se va a tratar de evitar que se refleje en sus patrimonios, obviamente, pero recordemos que la sección de probidad puede solicitar informes a otras entidades públicas para tratar de determinar, por ejemplo, movimientos bancarios, por mencionar algo, o declaraciones que se han hecho en Hacienda. O sea, obviamente no hay que pensar que es un mecanismo infalible. Obviamente pueden haber mecanismos de cómo se burla, procedimientos o formas de burlarlo, sin duda. Pero, no obstante eso, es una de las herramientas que se pueden utilizar para detectar enriquecimiento ilícito en los funcionarios y por lo tanto corrupción. Con lo otro que me decía, creo que ese es el mayor señalamiento que se puede hacer sobre este tema, la capacidad de la sección de probidad para efectivamente revisar y luego fiscalizar o auditar el tema del ingreso de los funcionarios. O sea, si detectan alguna irregularidad, que obligue a hacer una investigación a mayor profundidad y determinar esta persona no ha logrado justificar el incremento patrimonial, porque eso es otro aspecto. Lo que busca la declaración es ver si hay un incremento patrimonial, en qué porcentaje, en qué cuantía es,
Y sobre ese incremento que no se pueda justificar razonablemente es que se presume o se puede presumir que hay enriquecimiento ilícito. O sea, sobre esa diferencia. Sobre esa diferencia. Entonces, para llegar a eso, obviamente se debe de hacer una auditoría, gestiones para obtener información y luego tratar de alguna manera validar lo que dice el funcionario respecto del incremento. Pero ahí está con el problema la sección de probidad de la capacidad. Hay quienes dicen, bueno, mire, la sección de probidad con los anteriores magistrados logró funcionar y conocimos casos importantes que incluso se judicializaron. O sea, sí, obviamente la sección de probidad tiene posibilidades de actuación que pueden ir más allá de sus capacidades reales instaladas, o sea, pueden hacerlo. Pero el punto es que ante la cantidad importante de declaraciones que se presentan, tanto de entrada o de salida, hay que ser realistas. Tiene una capacidad muy limitada, o sea, para llegar a investigar todos los funcionarios que presentan. O sea, pero más allá de eso, ¿qué tan cuerdo en nuestro sistema es el hecho de que luego de que la sección, con todos los limitantes que tiene, ha logrado hacer una investigación de carácter técnico, profesional, con las personas que tiene ahí ocupadas, y al final todo se reduce a una decisión política que redunda, pues, o recae, mejor dicho, en los 15 magistrados, ¿no? ¿Se necesita una reforma legal en ese aspecto? Los proyectos de ley de probidad que se están manejando siempre contemplan a la sección de probidad dentro del órgano judicial de la Corte Suprema, porque así tal cual se menciona en la Constitución. Ahí el punto es que si se opta por ese modelo de mantenerlo siempre dentro de la Corte Suprema de Justicia, lo que se debe buscar es dar los recursos y la independencia financiera y funcional suficiente para que pueda investigar, sin, obviamente, contradecir las facultades de la Corte Plena, que son los que, como usted bien dice, los que deciden. Esa es una vía que, bueno, ahí está planteada, pero habría que pensar si es necesario crear una instancia fuera de la Corte Suprema de Justicia que sea la encargada de verificar estas declaraciones de probidad y tener la capacidad y todo para llegar un poco más a profundidad en toda la cantidad de declaraciones que se presentan. Solo que ahí tendríamos otro problema, el hecho de, bueno, ¿y entonces quién lo va a nombrar? ¿El presidente de la República o la Asamblea Legislativa, al encargado de esta dependencia estatal? O sea, caemos a otro tipo de problema. El punto es, y aquí creo que ese es el meollo del asunto que nosotros hemos venido denunciando siempre, y es el nombramiento de los funcionarios. O sea, lo que hace la Asamblea Legislativa, ahí comienzan los problemas, porque si tuviéramos nombramientos de magistrados de Corte Suprema de Justicia, por ejemplo, donde no quede dudas de su independencia, donde no haya dudas de su imparcialidad, que no están vinculados a partidos políticos, que no van a defender intereses partidarios, si no tuviéramos o si tuviéramos esa certeza de que estos funcionarios no responden a todos estos intereses, entonces no habría teóricamente mayor problema con que la sección de probidad esté dentro de la Corte, porque hay una cierta garantía de independencia en el actuar, y entonces se le pondría la debida atención a esta unidad para dotarla de recursos. Pero como tenemos esa duda siempre de que los funcionarios electos responden a cuotas partidarias para defender ciertos intereses, entonces ahí está el problema con la sección de probidad. O sea, que si no hay porque usted lo dijo claro, sección de probidad puede investigar, fundamentar, pero es la decisión de los magistrados la que va a determinar si hay lugar a formación de causa por enriquecimiento ilícito o qué. O sea, entonces ahí son dilemas que habría que sentarse y discutirlos. Se nos está acabando el tiempo, Eduardo, pero no quiero dejarlo ir sin por supuesto también abordar un poco el tema electoral, y es que a la luz de recientes hechos, pues hemos visto, primero, como con preocupación se ha manifestado desde diferentes sectores el hecho de que se ha dado una reducción en el presupuesto que estaba solicitando el Tribunal Supremo Electoral para las próximas elecciones, y esto a pesar de que también los magistrados estaban recetando, digamos, jugosos aumentos.
La preocupación viene del hecho de que pareciera que no se está apostando por la tecnología, que diferentes entidades han llamado a las organizaciones, a las entidades públicas, a las autoridades, a hacer esa apuesta precisamente por la tecnología, por una forma de votar más expedita, por una forma de contar además más rápida y más transparente. ¿Cómo ven ustedes esta situación de momento? ¿Han hecho algún señalamiento específico sobre las decisiones que están tomando tanto los diputados como dentro del Tribunal Supremo Electoral? Bueno, nosotros como Acción Ciudadana somos parte de la Plataforma Ciudadana Electoral. Es una instancia de sociedad civil en la que participan FUSADES, ISD, Tracoda, IEGES, AUPRIDES y la Universidad Francisco Gerardo Barrios de San Miguel. Nosotros lo que hemos dicho es, mire, una de las deficiencias que observamos en todo lo que tiene que ver con la organización de los eventos electorales es precisamente la entrega tardía del presupuesto al tribunal. Y aparte de tardía, es una entrega de presupuesto insuficiente, porque el tribunal solicita, creo que para esta elección solicitaba 39 millones, si no mal recuerdo, y creo que le aprobaron 12 o 13 millones menos para organizar la elección, que por suerte ya no se tuvo que utilizar todo el recurso, porque en primera vuelta hubo vencedor, entonces estos recursos pues ya no se utilizaron. Pero el punto es de que siempre el tribunal proyecta un tipo de elección que al final no se ejecuta porque sufre recortes presupuestarios, tanto en la Asamblea como en el Ministerio de Hacienda. Le reducen la cantidad de dinero disponible para organizar la elección. Esto sin duda tiene un impacto en la calidad del proceso electoral. Porque aquí estamos hablando, por ejemplo, 2018, 2015 sobre todo, no contar con recursos suficientes para implementar algún mecanismo tecnológico para el escrutinio en mesa, sin duda nos generó lo que vimos en 2015. O sea, un mes haciendo el conteo. Exacto, entonces el punto acá es cómo trasladamos los suficientes recursos al tribunal. Una de las medidas que nosotros señalábamos era obviar ya esa figura de presupuesto extraordinario, sino que sea dentro del presupuesto del tribunal, que también hay que revisarlo, porque del presupuesto del tribunal no ha habido incrementos y del presupuesto que se le asigna va para la Junta de Vigilancia Electoral y para el Registro Nacional de las Personas Naturales. Esa es parte del presupuesto. Entonces habría que revisar los montos para el tribunal y asignarle, cuando ya sabemos que hay elección, por ejemplo, tenemos elección 2021. Ya en el presupuesto 2020 debería de ir contemplado la parte de recursos que utiliza el tribunal previo a la elección, porque estamos hablando de comenzar a capacitar a los miembros de JRB, todo lo que implica el movimiento electoral, la organización de la elección, las contrataciones de personal, etcétera, etcétera. Todo eso. Ya se sabe que viene la elección. ¿Por qué no incluirlo en presupuesto ordinario? Y si falta, pues un refuerzo presupuestario. O sea, creemos que esos mecanismos que deben de considerarse para que el tribunal tenga los fondos suficientes y que se organice una elección de la mejor manera posible y que no haya después ningún tipo de queja. Entiendo. Eduardo, quiero agradecerle el tiempo que nos ha dedicado. Lastimosamente estos espacios somos esclavos del tiempo, pero quiero agradecerle de nuevo el espacio en su agenda y desde ya pues hacerle la invitación para una futura ocasión, porque esto es El Salvador y los temas nunca se nos acaban. No, gracias, con gusto y siempre a las órdenes. Muchísimas gracias. De nuevo. Amigos y amigas internautas, también por supuesto que agradecemos a ustedes su fina atención a lo largo de esta emisión de El Salvador Today. Por supuesto también el agradecimiento para los amigos de elsalvadoreño.com, Noticias Menotti, Política Estéreo y Bitácora SB, que están siempre acompañándonos en esta transmisión en vivo. Además, recuerden, el costo de desentenderse de la política es ser gobernado por lo peor que la sociedad tiene para ofrecernos. Será hasta la próxima.